Festival a la Luna, primera parte. Mi interés por el poblado de San Francisco del Progreso se despertó por primera vez cuando escuché que allí se celebraba un festival que prometía incluir hasta cierto punto un sacrificio animal, entre otros elementos de selenolatría. Esto como parte de las celebraciones sincréticas relacionadas al solsticio. Un antiguo colega mío, que ahora está adscrito al departamento de antropología de una universidad en la capital, había leído uno de mis artículos recientes, La figura de la luna en la cultura popular mexicana, y me escribió que recordaba vagamente haber leído o haber escuchado de un pueblo en Coahuila donde se celebraba una especie de fiesta de la luna, pensando que esto podría ser pertinente a mi línea de estudio, bastante oportuno para mis objetivos académicos en esta área. Escribí al Departamento de Cultura del Estado indicando qué información deseaba y exponiendo una urgencia entusiasta que surgió naturalmente en mí sobre este tema. Muchas semanas después recibí un sobre color canela impreso con un logotipo del gobierno. Dentro había un folleto que catalogaba todas las diversas festividades estacionales de las cuales el Estado estaba oficialmente al tanto. Y noté de pasada que había tantos a finales de otoño e invierno como en las estaciones más cálidas. Una carta ensartada dentro del folleto me explicaba que, según sus voluminosos registros, ningún festival lunar celebrado en la localidad de San Francisco del Progreso había sido oficialmente registrado. Sin embargo, sus expedientes podrían ponerse a mi disposición si deseaba investigar este o asuntos similares en relación con algún proyecto definido. En el momento que me hicieron esa oferta, yo estaba bajo tantas cargas profesionales y personales que, con mano cansada, simplemente deposité el sobre y su contenido en un cajón, para no volver a sacarlo nunca. Algunos meses más tarde, mientras conducía hacia el atardecer de verano, con la intención de examinar algunos libros en los archivos de una biblioteca en una universidad provincial. En ese entonces yo manejaba un Spirit. El Dodge Spirit por varios años fue uno de los carros más vendidos en todo México, pero ningún mexicano ha comprado un Dodge Spirit dentro del país. En México, y solo en México, el auto se llama Chrysler Spirit, porque en México la marca Dodge por años estuvo ligada a camionetas exclusivamente, por cuestiones de marketing que francamente no tienen mucho sentido, y es exactamente el mismo auto. Una vez fuera de los límites de la ciudad, el paisaje cambió a campos soleados y granjas, desviando mis pensamientos de los señalamientos que pasaba a lo largo de la carretera. El subconsciente erudito en mí debe haber estado prestando bastante atención. El nombre de un pueblo apareció en mi campo de visión por una fracción de segundo e instantáneamente recuperé ciertos registros de las profundidades de mi mente y comencé a hacer algunos cálculos apresurados en cuanto a si había suficiente tiempo y motivación para tomar la desviación. Pronto me encontré saliendo de la carretera, recordando la promesa del letrero: San Francisco del Progreso a 10 kilómetros al este. Estos 10 kilómetros incluyeron varias curvas confusas, una toma forzada de una ruta alternativa y un destino que ni siquiera era visible hasta que la colina había sido ascendida por completo. En el descenso, otra señal útil me informó que estaba dentro de los límites de la localidad de San Francisco del Progreso. Algunas casas dispersas en las afueras del pueblo fueron las primeras estructuras que vi. Más allá, la autopista se convirtió en una calle cerrada, la avenida principal del pueblo. El lugar me impresionó por ser mucho más grande una vez dentro de sus límites, de lo que parecía desde la prominencia exterior por lo menos. La topografía irregular había afectado el diseño y planificación del pueblo desde su fundación. Detrás de algunas de las antiguas tiendas del distrito comercial, en una pendiente repentina, se habían construido casas con tejados empinados, con sus sombras apareciendo a una altura extraordinaria sobre las estructuras inferiores. Y como no se podían vislumbrar los cimientos de estas casas, transmitían la ilusión de estar precariamente suspendidas en el aire. Esta situación también creó una extraña distorsión de la perspectiva. Los niveles de las estructuras se superponían entre sí, sin dar una sensación de profundidad, de modo que las casas, por su mayor elevación y cercanía a los locales del primer plano, no parecían disminuir en tamaño, como los objetos de fondo deberían hacerlo. En consecuencia, tenían una apariencia plana, como una fotografía. De hecho, San Francisco del Progreso podría compararse con un álbum de fotografías antiguas de esa forma. La montaña que atravesé para llegar, como un sombrero puntiagudo alegremente torcido, se asomaba por encima de las casas.
En la otra calle, un cartel con un dibujo decolorado de una zanahoria apuntaba hacia el oeste, y en aquel día soleado, la torre del reloj, que al principio confundí con un campanario, proyectaba una sombra larga. Debo decir que tal vez las disarmonías del pueblo sean más agudas en mi mente en retrospectiva que cuando me preocupaba principalmente localizar el ayuntamiento o algún otro centro de información. Doblé en una esquina y me estacioné. «Disculpe, señor», dije. El hombre, que era muy viejo y vestía una camiseta verde fajada en un pantalón café claro, se detuvo un momento, pero no se acercó al coche. Aunque aparentemente había respondido a mi llamada, su expresión vacía no delató en lo más mínimo conciencia de mi presencia, y por un momento pensé que era una coincidencia que se detuviera en la acera al mismo tiempo que yo me dirigía a él. Sus ojos estaban enfocados en algún lugar más allá de mí, con una mirada cansada. Después de unos momentos siguió su camino. No intenté llamar su atención de nuevo, aunque en el último segundo, antes de desvanecerse de mi campo visual, su rostro comenzó a parecerme vagamente familiar. Eventualmente alguien más se acercó, un niño no mayor a 10 años. Él me dio direcciones al ayuntamiento y centro comunitario. El ayuntamiento resultó ser el edificio con la torre del reloj. Entré y mientras esperaba en el mostrador al centro de la habitación, noté que detrás algunas personas estaban trabajando en escritorios y caminando arriba abajo por un pasillo trasero. En una pared había un cartel que decía «Lotería Estatal», suspendido sobre una mesa con una caja de madera. Después de unos momentos, una mujer alta se acercó a mí. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz neutral y burocrática. Le expliqué que había oído hablar del Festival de la Luna, pero no dije nada sobre mis intenciones académicas, y le pedí si podía proporcionarme más información o dirigirme a alguien que pueda. ¿Te refieres al que se celebra en invierno? Ella preguntó. ¿Hay más de uno? Yo respondí. Solo ese, dijo con el mismo tono robótico. Supongo entonces es ese al que me refiero. Sonreí como si estuviera compartiendo un chiste con ella. Sin decir una palabra más, salió al pasillo trasero. Mientras ella estaba ausente, intercambié miradas con varias de las personas detrás del mostrador, que periódicamente levantaban la vista de su trabajo. Aquí está, dijo cuando regresó, entregándome un trozo de papel que parecía el producto de una fotocopiadora muy vieja. Fiesta a la Luna, decía en letras grandes. Desfile, mascarada callejera, música, la rifa de otoño y la coronación de la reina de la luna. La página continuaba con la mención de una serie de festividades diversas. Leí las palabras de nuevo. Había algo sobre la sintaxis. A la luna. Había asistido antes a muchos festivales de la luna, pero nunca antes a una fiesta a la luna. ¿Cuándo se celebra? ¿No dice cuándo se llevará a cabo el festival?, pregunté. La mayoría de la gente ya lo sabe. De repente me arrebató la página de las manos y escribió algo en la parte inferior. Cuando me lo devolvió, vi diciembre 22 a 23, escrito en tinta azul verdosa. Inmediatamente me llamó la atención al sentido de programación por parte del comité del festival. Hay por supuesto un sólido precedente antropológico e histórico para sostener festividades alrededor del solsticio de invierno o de verano, pero el momento de este particular evento no parecía del todo práctico. Perdón por la imprudencia, pero estos días no entran en conflicto con la temporada navideña habitual. Es solo una tradición, dijo como si invocara alguna ascendencia venerable. Eso es muy interesante, me dije tanto a mí mismo como a ella. ¿Hay algo más?, ella preguntó. Sí, ¿podría decirme si este festival tendrá un sacrificio animal? Sí, por supuesto que hay un sacrificio. Después de coronar a la reina de la luna, el arlequín sacrifica un becerro. En ese momento mi interés se despertó definitivamente, pero no estaba seguro de cuánto más quería seguirlo. Agradecí a la mujer por su ayuda y pregunté cuál es el mejor medio de acceso a la autopista, no ansioso por volver sobre el camino laberíntico por el que había entrado al pueblo. Caminé de regreso a mi coche con un aluvión de preguntas a medio formular y otras tantas aserciones vagas y
respuestas contradictorias, abarrotando mi mente. Las indicaciones que me dio la mujer me obligaron a pasar por el extremo sur del pueblo. No había mucha gente en esta zona. Los que vi arrastrando los pies letárgicamente exhibían el mismo tipo de tristeza y modales que el anciano a quien le había pedido direcciones más temprano. Debí haber estado atravesando una arteria central en esta área porque en ambos lados se extendían calle tras calle de patios terrosos y casas mal cuidadas. Cuando me detuve en una esquina por el señalamiento de alto, uno de los habitantes de este barrio pasó por delante de mi coche. Esta persona, delgada y malhumorada, me apuntó con el dedo y se burló de mí escandalosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas y su complexión tornándose un rojo brillante, pero parecía no mirar a nadie en particular. Era como si estuviera riendo en mi dirección más que otra cosa. Después de avanzar unas cuantas calles más, llegué a un camino que conducía de nuevo a la autopista. Intenté encender la radio para distraerme de la imagen de ese hombre que apuntaba y reía, pero no logré sacarlo de mi mente por horas. Es como si hubiera creado una especie de impresión psíquica. Llegué a la biblioteca con tiempo más que suficiente para mi investigación, y así decidí hacer una desviación académica para ver qué material podía encontrar que podría iluminarme un poco más sobre el Festival a la Luna celebrado en San Francisco del Progreso. La biblioteca, una de las más antiguas del estado, incluía en su patrimonio toda la extensión del Mensajero de Rivera, que era el viejo nombre de San Francisco del Progreso, de acuerdo a algunos otros documentos que encontré. Pensé que este sería un excelente lugar para comenzar.